Venezuela. Se ha conocido en las últimas horas, según la prensa estadounidense, que Donald Trump habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro y que discutieron una posible reunión entre ellos dos. Esto se lo ha dicho al New York Times varias personas con conocimiento del asunto. Incluso, por supuesto, esto se da mientras Estados Unidos continúa amenazando con acciones militares al régimen de Maduro en Venezuela y al mismo tiempo y días antes de que entrara en vigencia la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera en los Estados Unidos. Sí, organización que dice el mismo gobierno de Estados Unidos está liderada por Nicolás Maduro y por todos, digamos, los integrantes allá del régimen de Venezuela. Entonces, por un lado, al menos en lo público, Lucas, Estados Unidos continúa no solamente con la presencia militar, sino también con todas las medidas estratégicas que le dan más herramientas a Estados Unidos de un eventual despliegue, por ejemplo, en tierra o de operaciones contra el régimen de Nicolás Maduro, pero por otro continúan las conversaciones, que es un estilo muy de negociante, como lo es Donald Trump. Y es que esto es curioso, Valentina, porque es que pues la llamada ya se habría dado hace al menos una semana, según lo que está reportando el New York Times. Y es curioso que el régimen que suele contarlo todo, que en teoría lo revela absolutamente todo y que siempre desenmascara todo, pues no haya hecho hablar de esta llamada. Así que yo creería, pues fue una llamada que no salió bien para el régimen, porque si hubieran salido bien, inmediatamente salen estarían diciendo ya lo lograron, exactamente. Y por el contrario, Diosdado Cabello y buena parte de los integrantes del régimen chavista le han dado duro a todo este despliegue desde hace mucho rato, pero esta semana en particular, por ejemplo, al secretario de Estado Marco Rubio. Así que sí llama la atención que una semana después se conozca de esta llamada. La conversación, como le digo, según el New York Times, tuvo lugar a finales de la semana pasada, según dos de las personas, e incluyó una discusión sobre una posible reunión entre Nicolás Maduro y Donald Trump en Estados Unidos. Esto lo dicen personas con conocimiento del asunto, quienes solicitan el anonimato por no estar autorizadas a hablar del asunto públicamente. Sin embargo, dicen desde Estados Unidos que no hay planes por el momento que estén en desarrollo para esta reunión. La llamada telefónica tuvo la participación también del secretario de Estado Marco Rubio y se produjo, como les estábamos contando, días antes de que entrara en vigencia, de que entrara en vigor esta designación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera y que, como bien recordaba usted, tiene como líderes, según Estados Unidos, a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa. Y por Nicolás Maduro hay una recompensa de $50 millones. Por Cabello y por Padrino hay una recompensa de $25 millones. Y recuerdo, a propósito, usted lo decía, Lucas, no hay una mención especial o alguna información relacionada en las constantes declaraciones públicas que tiene o Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en sus diferentes plataformas, pero sí recuerdo una escena esta misma semana de Nicolás Maduro en medio de sus momentos curiosos que suele tener, diciendo: un líder muy importante de la región me regaló un celular y compartía y mostraba un celular, digamos, de último modelo. Aseguraba que se lo dio algo, que no iba a contar quién es y que también le habían dado un reloj. Entonces aquí se empiezan a juntar todas estas insinuaciones que suele hacer Nicolás Maduro, pero lo cierto es que por ahora no se ha pronunciado ninguno de los dos, digamos, el régimen o el gobierno oficialmente, pero sí va de la mano con lo que se había conocido antes y era una oferta que en su momento intentó hacer Nicolás Maduro a Estados Unidos. Claro, y que revelaba el mismo New York Times, Valentina, esto a principios del mes de octubre, y lo que decía la prensa estadounidense es que Maduro y todo el régimen le habrían ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en yacimientos de petróleo del país, junto con otras oportunidades para empresas estadounidenses, esto incluyendo, por ejemplo, prioridad en algunos contratos petroleros, e incluso iban más allá y decían que estaban dispuestos a cortar relaciones comerciales con aliados indiscutibles del régimen, como lo es Irán, como lo es China, como lo es Rusia, e incluso como puede llegar a serlo Cuba. Esto en su momento lo había reportado el New York Times y unas semanas después decían también que en una reunión con el alto mando militar había dado la orden Donald Trump de suspender todo canal de comunicación que existiera con el régimen de Maduro.
Entonces ahí, digamos, empiezan como a salir más piezas de este rompecabezas, porque sabemos que, lo decíamos, pues la estrategia de Donald Trump, lo hemos visto también en el tema económico, las guerras arancelarias, ha sido mucho de ejercer presión y luego condicionar a la otra parte, pues a que termine negociando. Aquí estamos hablando de un régimen que lleva muchos años en el poder, que, digamos, ha utilizado muchos mecanismos para mantenerse en él, pero posiblemente también sea una parte más de lo que está intentando hacer Donald Trump para sacar a Maduro, eso sí, también recibiendo beneficios económicos a cambio. Pues un portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar sobre esta llamada entre Trump y Maduro, y desde el régimen de Maduro en Venezuela no respondieron a una solicitud de comentarios. 2 personas cercanas al régimen, sin embargo, confirmaron que se produjo una llamada directa entre Trump y Maduro, pero prefieren no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente. Esto entonces confirma que se llevó a cabo esta llamada, que hablaron entonces de una posibilidad de un encuentro, y esto se da después de 2 cosas. La primera, que ya Donald Trump hubiera dicho: yo hablo con todo el mundo. Sí. Yo incluso no tengo dijo que podía hablar con Venezuela. Y yo estoy dispuesto a hablar con Maduro, porque yo sé que Venezuela quiere hablar, y yo tengo una cosa muy específica, una sola cosa muy específica que decirle. ¿Qué es? No lo dijo en su momento, dijo: yo sé qué es, pero no se los voy a decir. Sí. Y lo que yo sí le digo es: no debió haber salido muy bien para el régimen de Maduro. Sí, porque incluso Donald Trump decía: yo sigo con la idea de o hacer las cosas por las buenas, y por eso hablaba de mantener esa opción de la conversación telefónica, o también las puedo hacer por las malas. Claro, y esto se conoce el día después también, Valentina, de que Donald Trump, en medio de la celebración de Acción de Gracias, en una llamada con militares, dijera: muy pronto vamos a empezar a atacar a los carteles por tierra. Ya tenemos controlado el mar. Sí, antes veíamos miles de barcos que salen desde aguas del Caribe. Pronto vamos a empezar a atacar también por tierra. Pero esto al mismo tiempo que termina ya la semana 17 de presencia militar de Estados Unidos allí en el Caribe. Ya se cumplen más de 3 meses y el enfrentamiento armado con Venezuela parece estar cada vez más cerca. Cuando uno empieza a unir las piezas, todo parece indicar que está cerca. A tener más sentido, sí, señor. Por un lado, Trump confirma, como les estamos diciendo, que comenzará a detener narcotraficantes ya no solo por agua con los bombardeos, sino también por tierra, mientras que desde Caracas, Vladimir Padrino, el ministro de Defensa del régimen, dice estar dispuesto a dar la vida por Venezuela. En Caracas está Santiago Martínez. Hola Lucas, Valentina, buenas noches. Todo parece estar listo para pasar de los ataques a las lanchas en el Caribe con presunta droga a ir por los enfrentamientos en tierra. Y es que el presidente de Estados Unidos consideró que ya han sido un éxito esas operaciones militares en el Mar Caribe, que han sido, recordemos, más de 20 con más de 80 fallecidos, y por eso decidió avisar que la Fuerza Armada norteamericana empezará muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra. Y aunque Donald Trump no ha detallado en qué consistirían esas acciones en tierra, dijo que serían más sencillas. Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, if you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. Probably noticed that. People aren't wanting to be delivering by sea, and we'll be starting to stop them by land also. The land is easier, but that's going to start very soon. We warned them. Stop sending poison to our country. Probablemente esta gente no quiere estar entregando por mar y comenzaremos entonces a detenerlos por tierra también. La tierra es más fácil, por eso comenzará muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país. En paralelo, destacar también lo que fue la visita del secretario de Guerra Pete Hegseth al USA Gerald Ford, el portaaviones más grande y mejor equipado de Estados Unidos, que está allí en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela, con 4.500 tripulantes y más de 70 aviones de combate. Desde allí, Pete Hegseth, además de saludar a los soldados, reconoció a la tropa por enfrentar los carteles del narcotráfico. Declaraciones y movimientos y anuncios de Estados Unidos que por supuesto elevan aún más la tensión con Venezuela. Esto decía, por ejemplo, el ministro de Defensa, Vladimir Palino López. Estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos al combate. Estamos dispuestos a morir. Pero morir nunca. Viviremos y venceremos. ¡Que viva la patria! Poco antes, el presidente Nicolás Maduro, en el mismo acto militar, le pedía a la aviación estar lista para defender a Venezuela. Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación. Si la historia lo exigiera que nos declaráramos una república en armas, otra vez la historia nos vería levantarnos con el estandarte sagrado de Miranda,
de Bolívar. Agregaba además Nicolás Maduro que no hay amenaza ni agresión que atemorice al país o que los tome a ellos por sorpresa. Todo esto además en un contexto de una semana que finaliza con un aislamiento aéreo de Venezuela, no solamente por el tema de las aerolíneas internacionales, recordemos que solamente 2 están volando de las internacionales, es decir, Copa y Wingo, Copa desde Panamá y Wingo desde Bogotá, sino que la IATA, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, aseguraba que las compañías aéreas que se quedaron sin licencia, entre esas Avianca, estarían dispuestas a restablecer el servicio tan pronto como las condiciones lo permitan. Pero por eso le piden al gobierno reconsiderar su decisión. Esa petición obviamente no ha sido respondida, pero se adelanta en el gobierno de Nicolás Maduro, lo dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ahora planean o analizan aumentar su frecuencia aérea con Rusia, país a donde la estatal Conviasa vuela una vez por semana. Lucas Valentina. Gracias, Santiago. Y justamente para entender entonces qué sigue ahora, qué puede marcar esta conversación telefónica que habrían tenido Donald Trump y Nicolás Maduro, saludamos a nuestra analista Teresita Aya. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de la llamada que se está difundiendo ahora, se hizo entre el presidente Trump y Maduro la semana pasada. Recordemos que el presidente Trump ha dicho en varias ocasiones que si sirve para evitar que mueran más de 60,000 personas, que dice él morirían si se agrava el tema con Venezuela, ha dicho que está dispuesto a hablar con Maduro. Lo que se conoció ahora es que ya aparentemente hablaron. Ahora el tema es qué va a pasar con Venezuela. Y acá hay 2 cosas. La primera, ¿qué quiere escuchar el presidente Trump? El presidente Trump quiere que Maduro le diga: presidente, usted tiene razón, acá hay un problema grande de narcotráfico que además se soluciona si yo me voy. Entonces, perfecto, yo entiendo esto, yo me voy, garantíceme que me dejan salir un salvoconducto a Cuba, a Rusia, hasta Nicaragua, y ahí ya usted puede hacer otra cosa en Venezuela. Eso quiere escuchar Trump. ¿Qué es lo más probable que diga Maduro? Lo más probable es que Maduro no diga nada de lo que quiere escuchar Trump, sino diga algo así como: acá no hay ningún cartel de los soles, no sé bien usted de qué habla, pero eventualmente podríamos pensar en un régimen de transición de aquí a unos 2 años, ver quién queda encargado. Eso no le sirve a Trump. Lo segundo que puede decir Maduro es algo como: mire, la Constitución, el régimen constitucional, acá lo que viene ahora es que el presidente de la Asamblea Nacional, el parlamento de ellos, queda encargado de presidente si es que yo llego a retirarme o me retiran. Y ese sería Jorge Rodríguez. Para Trump eso también es inaceptable. Ni Jorge Rodríguez, ni la vicepresidente, ni Diosdado Cabello, ni Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, serían sustitutos aceptables para Estados Unidos en caso de que Maduro salga o lo saquen. En ese sentido, es una conversación casi que parece un diálogo de sordos. Trump llama, quiere escuchar que el otro acepte que hay un problema de narcotráfico, que seguramente le pida un salvoconducto y ahí Trump negociará. Y Maduro no quiere decir nada de eso, quiere mantener a su gente en poder si él no está, y no le va a decir a Trump que tiene razón y que hay un problema de narcotráfico. Como les decía, probablemente fue un diálogo de sordos.